La homosexualidad antes no era un pecado, por el contrario, en algunas culturas era entendido como un don de divinidad. En la antigua Grecia, grandes guerreros como Aquiles y Patroclo tenían como compañeros de vida a otros hombres. En Atenas existían protocolos sociales con los que se respaldaba la unión de un hombre adulto y un joven adolescente como parte de un sistema educacional y social. En Mesopotamia se encuentran referencias del lesbianismo en el Código de Hammurabi. En la parte norte de Mesopotamia, en Babilonia, se encuentran registros de homosexualidad como algo normal, referenciados en la religión, donde algunos sacerdotes participaban en ritos bailando travestidos y en algunos templos se practicaba la prostitución masculina. En la China, los emperadores de la dinastía era acostumbrado tener parejas masculinas. En Egipto también existieron grandes emperadores que tuvieron a otras parejas como hombres y que incluso fueron momificados en posiciones reservadas para las mujeres de la dinastía. En el Imperio Azteca, los jóvenes tenían la libertad de elegir su orientación sexual. Tal es el caso de que ellos participaban a través de unos ritos en los que escogían un objeto femenino o masculino según el que les apeteciera y este sería su rol dentro de la comunidad. En los zapotecas de Osaka se encuentra hasta hoy en día a los muxes, varones travestidos considerados como parte de un tercer sexo, encargados de iniciar a los jóvenes en su vida sexual, ya que las mujeres no podían hacerlo porque debían llegar vírgenes al matrimonio. En el Imperio Azteca también se encuentran grandes registros de homosexualidad y lesbianismo. En el territorio ecuatoriano, estudios antropológicos dan a conocer que los nativos creían que para ser chamán se debía ser homosexual, pues se consideraba al homosexualismo como una conexión divina que les daba sabiduría. Asimismo, las divinidades como Dios Sol, Dios Luna, Madre Tierra, Madre Naturaleza, Padre Volcán representaban dualidades bisexuales. Ahora en nuestros tiempos podemos apreciar gran variedad de huacos y cerámicas donde se ven representados actos de sodomía. Este es un término religioso utilizado para hacer referencia a determinados comportamientos sexuales, tanto como el sexo anal entre homosexuales y demás prácticas masculinas, en los que se ve ampliamente referenciados actos de sodomía entre guerreros. El origen. Desde 1973, la homosexualidad y la bisexualidad fueron retiradas del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Desde entonces nos hemos ocupado en averiguar qué es y cómo determinamos la orientación sexual. La orientación sexual se define como una atracción romántica, emocional y sexual de una persona hacia otra. Y respecto a que si es una enfermedad, tenemos que no lo es, porque para saber si hay enfermedad necesitamos que se nos haga de un diagnóstico, unos exámenes, una serie rigurosa para poder determinar si realmente estamos enfermos o no. Mientras que para determinar la homosexualidad, no, ese no es el camino, por cuanto no existe ninguna prueba que así lo determine. La realidad mundial de la población es que está penalizada en 75 estados aproximadamente, donde 6 contemplan la pena de muerte, como Arabia Saudita, Mauritania, Sudán y Yemen, por ejemplo. Y en Colombia tenemos que la cifra asciende a 5 millones de personas, porque realmente no existe pues un censo actual donde se pueda saber con exactitud esta cifra. Cada día estas personas salen del closet, por decirlo de alguna manera, por cuanto ellos a poco han ido ganando muchos derechos y se les ha ido protegiendo esa comunidad. El término LGBTI no existe consenso entre él porque los lesbianas, gays y bisexuales no comparten las mismas causas de los transgéneros o transexuales, que son las personas que deciden parecerse al otro sexo, es decir, un hombre que se convierte en mujer. Cuando es quirúrgicamente, pues cuando es con un procedimiento quirúrgico, entonces es transexual, y el transgénero es aquel que solamente decide vestirse. O sea que es como, sí, solamente vestirse, el modo de vista. La homofobia es la aversión o el odio hacia estas personas que en Colombia y especialmente
hablando pues de la región de Urabá, en apartado, está muy arraigada. Muchas personas aún discriminamos, por decirlo de alguna forma, discriminamos a alguna persona perteneciente a la población LGBTI, no les reconocemos sus derechos y lo vemos como un ser totalmente extraño, olvidándonos que son personas de bien y que son personas común y corriente como nosotros. Ingreso, aceptación y respeto de la población LGTBI en nuestra sociedad. Van más de 2 décadas desde que la Corte Constitucional se pronunció por primera vez a favor de la población homosexual en Colombia. En 1993 ocurrió el primer pronunciamiento del Alto Tribunal, que sería la primera de muchas batallas ganadas en los últimos años. La lucha la siguen dando día a día las personas y las parejas LGTBI para llegar a la plena igualdad de sus derechos con las parejas heterosexuales. Cabe recordar que hasta 1980 la homosexualidad masculina era un delito y se castigaba con cárcel. Para ese tiempo, sentirse atraído por una persona del mismo sexo era un crimen. Con esas condiciones, las parejas y los individuos de esta orientación sexual tenían que vivir una vida paralela que se acomodara a lo que era calificado como normal y sobre todo legal. Estas son las pruebas documentales que demuestran que el funcionario de la Procuraduría y miembro activo de la comunidad LGBTI, Daniel Sastoque, fue hostigado de tal manera que no le dejaron más opción que renunciar. Pero le quiero decir que los funcionarios de la Procuraduría no son ruedas sueltas y no pueden hacer lo que se le venga en gana, están regladas. Y si eso es así, usted no podrá establecer los contenidos que quiera, ideologizados o no. Este pronunciamiento del procurador Ordóñez se dio después de que Daniel Sastoque fuera trasladado a la Procuraduría Regional de Cundinamarca. En reemplazo de su capacitación en derechos humanos, su superior contrató a Víctor Manuel Díaz, una persona externa de esta entidad. La Procuraduría le pagó al ciudadano español Díaz Soto 3,5 millones para que enseñara durante 2 días a los funcionarios creencias religiosas en vez de educación sexual. Despacha de plano la dimensión espiritual de la persona, por tanto, Dios y la religión. Díaz Soto comparó a la comunidad LGTBI con una barra brava. Cuando hay un fenómeno social, una barra brava, el fenómeno social apaga la dinámica personal, apaga el chip. Estas ideas de alguna manera son reflejo del libro del procurador Ordóñez hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad. Colombia es un Estado social de derecho, pero es evidente la frecuente vulneración de derechos fundamentales hacia la población LGBTI. Actualmente esta población no es bien vista en nuestro país, situación que se puede evidenciar desde nuestro procurador Alejandro Ordóñez. Es evidente que es homofóbico con las personas de inclinación sexual distintas a las que por costumbre y arraigo religioso nos han enseñado nuestros padres. Si bien podemos indagar en la historia que las personas con inclinaciones sexuales distintas han existido desde todos los tiempos, solo que la sociedad no valida esa condición y prefieren verlos como algo extraño. Las cifras de la Comisión Internacional de Derechos Humanos muestran la forma tan despectiva que tienen los grupos armados hacia esas personas y cómo nuestro Estado aún no ha generado políticas encaminadas a la no discriminación y a la protección de sus derechos fundamentales. Es necesario aceptar a esa población por ser una realidad social, porque al igual que cualquier hombre y mujer tienen derechos ante la sociedad, los cuales se están vulnerando de forma repetitiva. Ese cambio debe iniciar por casa, escuela, universidades y de las mismas políticas públicas y socioeconómicas. Es una realidad social que nadie puede cambiar.